Vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Estoy amando, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra es. Hola, hola, bendiciones. Me alegra mucho que estés aquí. Eso indica que tienes un corazón dispuesto para aprender de la palabra de Dios. Y si a mí me alegra tanto, pues imagínate Dios cómo se alegra, cómo se goza su corazón al ver tu disposición. Así que sigue así, fortaleciendo tu fe. Y vas a ver cosas grandes operando en tu vida y a través de tu vida. Nosotros en este estudio de Mujeres de la Biblia, de verdad que estamos enamorados, sorprendidos. Ha sido una grandísima bendición, donde cada día nosotros nos sentimos confrontados, retados, inspirados en gran manera. Y digo cada día porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Y allí nosotros todos los días compartimos un audio con una meditación de la palabra de Dios y así nosotros profundizamos en cada estudio de la mujer que estemos estudiando. Entonces no solamente es esta enseñanza, sino que todos los días reforzamos esa enseñanza y así el estudio se hace más completo. Así que si tú quieres participar en nuestro grupo de WhatsApp, déjanos en los comentarios tu correo electrónico y allí nosotros te enviaremos la información, el link para que participes. También te queremos recordar nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como @aguavivagracia. Allí nosotros todos los días subimos un contenido también muy especial para edificar y alimentar tu espíritu. Y te pedimos por favor que nos sigas, que aquí en el canal te suscribas, ya que esto nos ayuda a nosotros y también a ti te bendice, porque cuando tú te suscribes y le das en la campanita, así te van a llegar las notificaciones cuando nosotros subamos contenido. Y como estamos preparando un material muy especial para ti, así que anímate a suscribirte. Y si al finalizar este video tú consideras que es de bendición y que ha edificado tu vida, entonces te invitamos a que le des un like y si lo quieres compartir, excelente. Ahora sí, vamos a empezar. Y para comenzar, quiero pedirte que oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, precioso Dios. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad que tú nos das de venir a recibir tu palabra. Gracias, Señor, por la tecnología, porque aún por este medio tú nos enseñas, nos instruyes, alimentas, Señor, nuestra fe. Nosotros estamos aquí con un corazón dispuesto. Dile tú, Señor, sáciame con tu palabra. Nosotros rogamos que tú, Señor, despiertes nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, que nuestro corazón sea una buena tierra para ti, Señor, donde nuestra vida sea dando fruto conforme a tu voluntad. Queremos agradarte, enséñanos, instrúyenos y ponemos delante de ti esta enseñanza. Que esta mujer que vamos a ver hoy nos inspire en gran manera, nos rete y sobre todo, Señor, nosotros nos propongamos a obedecer lo que tú hoy nos enseñas. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver de María es el significado de su nombre. María quiere decir la elegida y resulta que el origen de este nombre viene de Miriam, su raíz hebrea, Miriam, y Miriam quiere decir amada por Dios. Entonces imagínate la fusión de estos dos nombres, la elegida y amada por Dios. Por eso es que María es más que privilegiada. Entonces, vamos a mirar las veces que la Biblia nos muestra a María. Y la primera vez que nos muestra a María es en Lucas capítulo 1, donde vemos que ella recibe la visitación del ángel Gabriel. Y allí el ángel Gabriel, a partir del versículo 26, vemos que el ángel Gabriel le revela el propósito que Dios tiene con ella.
Le dice que ella será la madre del Salvador. Y ella, pues ante esta revelación, María le dice, ay, pero ¿cómo va a ser esto si yo ni siquiera conozco a un hombre íntimamente? Algunos creen que esta pregunta de María es incredulidad. No. Ella lo pregunta a modo de curiosidad, como que, ay, contame, y entonces esto cómo va a suceder. Esta fue la actitud de María. Y cuando el ángel le explica y le dice, tú vas a concebir por medio del Espíritu Santo, pasa algo hermoso y es la respuesta que ella da ante esto. Ella le dice al ángel, bueno, pues hágase en mí conforme a tu palabra. Y sabes que María, haber dicho esto, era algo bien complicado. ¿Por qué? Porque María haber aceptado esa voluntad de Dios para su vida, porque ella pudo haber dicho, no, conmigo no cuente, vaya busque a otra, conmigo no cuente, yo no soy apta para eso, yo no quiero asumir el riesgo, porque hay que asumir unos riesgos. Ella, al aceptar este llamado, este propósito que Dios tenía con ella se estaba exponiendo a que la juzgaran, a que la criticaran, aunque la mataran. Y recordemos que María ya estaba, nos dice ahí en la palabra, que ella estaba desposada con José, es decir, ella estaba comprometida. Y en ese tiempo el compromiso era algo muy fuerte, muy importante, era un matrimonio. Literalmente era un matrimonio. Si alguien se iba a deshacer un compromiso, era como pasar un proceso de divorcio en nuestra actualidad. Para nosotros y en nuestra cultura, pues si hay un compromiso y de pronto se retractan y ya no quieren continuar adelante, pues no pasa nada. Listo, lo terminamos y ya. Pero en ese tiempo no era así. Entonces, ella se estaba exponiendo a esto, a que el mismo José la abandonara. Y en Mateo capítulo 1 nos cuenta que eso pretendía hacer José. José, cuando se enteró de esto, de que María estaba embarazada por el Espíritu Santo, él pensó en dejarla. Y Dios le habló a través de un sueño a José y le dijo que no la dejara, que lo que María le había dicho era cierto. Entonces vemos todo lo que implicaba el que María haya dicho, hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces nosotros aquí vemos que María es un símbolo de obediencia. Ella tiene muchas cualidades, muchas, pero digamos que la que más se resalta y la que quisimos resaltar es la obediencia. Con el estudio de Abigail, vimos que Abigail era símbolo de sabiduría. Con el estudio de María de Betania, vimos que era un símbolo de adoración. Y ahora con María, la Madre de Jesús, vemos que es un símbolo de obediencia. María, cuando Dios le reveló el plan que tenía con ella no tuvo justificaciones, no tuvo excusas, no tuvo pretextos. Y ahí es bueno que nosotros meditemos y nos preguntemos, porque la Biblia hay que tratar de llevarla, o sea, nos debemos esforzar por llevarla a nuestra vida, por interiorizarla, meditarla y no solamente quedarnos con una historia más de la Biblia, no. Entonces, así como Dios le reveló el propósito a María, el propósito que tenía con ella y a través de ella, asimismo, tú y yo tenemos un propósito, tenemos una misión en esta vida. No hemos llegado aquí por accidente. Todos tenemos un propósito. La pregunta es, ¿qué tanto te esfuerzas tú? ¿Qué tanto meditas en esto? En decir, bueno, ¿cuál será el propósito que Dios tiene con mi vida? Tristemente hay personas que parten de este mundo y nunca se dieron cuenta cuál era ese propósito. Y tú has sido creado, creada con un propósito. La importancia, la suma importancia de que usted cultive su espíritu, que tenga una relación íntima, estrecha con Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Y allí Dios te va a revelar, te va a mostrar cuál es el propósito que tiene contigo. Es muy importante. Y en lo posible, roguemos a Dios que podamos tener esa actitud que tuvo María, de sumisión, de rendición, de una obediencia total, donde le dice, bueno, que se haga en mí como tú quieras, sin importar lo que esto represente. Mucho que meditar aquí.
ya te lo dejo para que tú sigas interiorizando en esto, de pronto qué pretextos, qué justificaciones, qué peros tú le pones a Dios para no obedecer. María no hizo esto, María se rindió sin importarle nada. Ok, luego vemos ahí mismo en el capítulo 1 de Lucas, más adelante ella va y visita a su parienta Elizabeth. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista y nos dice la Biblia que ella ya estaba avanzada en edad y era estéril, y aún así Dios hizo el milagro en ella. Y hay una palabra hermosa ahí donde dice, porque para Dios no hay nada imposible. Si tú crees que hay algo imposible para Dios, si en este momento tú estás diciendo, no, eso que yo anhelo, que yo deseo, lo veo como que tan difícil, no, yo sé que eso ya no va a suceder. Quiere decir que tú no conoces el Dios que tienes. Tenemos un Dios grande y poderoso y Él puede obrar el milagro que quiera. Para Él no hay nada imposible. Solo Él demanda de nosotros fe, que permanezcamos creyendo y confiando en Él. Entonces, cuando María llega allí donde Elizabeth, tomada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, ella proclama unas palabras cuando ve a María y le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres, eres muy favorecida. Y esto también se lo dijo el ángel a María, bendita tú entre todas las mujeres. María halló gracia delante de Dios. Cada uno de nosotros hallamos gracia delante de Dios cuando en su misericordia la cruz, el sacrificio de Jesús fue revelado en nuestras vidas. Cuando rendimos nuestra vida verdaderamente a Dios y le dijimos, Señor, te necesito. Jesús, ven y reina en mi corazón. Y le rendimos nuestra vida completamente a Cristo. Allí el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Porque quizás por algún tiempo nosotros decíamos creer en Dios, pero vivíamos a nuestra manera, no conocíamos de la palabra de Dios y creíamos que estábamos bien, hasta que a Dios le plació inquietar nuestro corazón para buscar la palabra, para que recibiéramos a Jesús en nuestro corazón. Entonces cada uno de nosotros también hemos hallado gracia delante de Dios, porque el sacrificio de Jesús fue suficiente para nosotros. Él nos dio salvación y esa fue su gracia abundando en nuestra vida. Entonces, María halló gracia delante de Dios y Elizabeth le dice unas palabras muy hermosas. Ahora, ¿qué vamos a ver ahí? Otra cualidad de María, su humildad. Cuando María recibió estas palabras, ella no se alabó a sí misma. Ella no dijo, ay, sí, es que yo me lo merezco. Es que yo he sido muy juiciosa, muy santa, muy pura, muy obediente. Entonces, pues claro, no. Ella no dijo nada de esto. Ella ahí en ese relato, Lucas 1, versículo 46, vemos que María declara la tan conocida Magnificat. El Magnificat es un canto de alabanza, unas palabras de alabanza que salieron de María. Ahora, este Magnificat, si lo comparamos también con el primer libro de Samuel, capítulo 2, allí encontramos a Ana, la madre de Samuel, también dando unas palabras de adoración, de alabanza, que son muy similares a las que María decía. Y entre lo que María dijo, ella dijo, engrandece mi alma a Dios mi Salvador. Mi Salvador, algo bien importante allí. ¿Y por qué? Porque su Salvador, ella misma reconoce que necesitaba un Salvador. Y más adelante dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se reconoce pecadora, necesitada, con muchísimas virtudes, sí, pero no perfecta, porque el único que fue sin pecado fue Jesucristo. De resto, todos hemos nacido con pecado, incluyéndola a ella. Algo que me parece hermoso es que ella lo reconoce y cuando le dan alabanza, ella direcciona la alabanza hacia Dios, que es como debe ser. También mirando lo que ella expresa en este Magnificat, nosotros podemos ver otra cualidad de María.
y es que ella conocía las escrituras. Ella conocía lo que estaba escrito de Dios. Es decir, ella conocía a Dios por la misma Biblia, no solamente lo que le hablaran de Dios. No era solamente esto, sino que ella conocía. ¿Por qué sabemos esto? Porque ella relató tal cual palabras que ya estaban escritas. Entonces ahí nosotros también podemos aprender y que ella nos sirva de inspiración a nosotros conocer las escrituras. Es muy importante, vea, bendecimos a cada persona que nos enseña la palabra de Dios de una manera limpia y pura. ¡Qué bendición! Pero tú, me imagino, que debes de tener una Biblia en tu casa. Propóngase, por favor, propóngase a todos los días acudir a ella y deje que Dios le hable directamente a su vida. Muchas veces o algunas veces hemos cometido errores, fallas y creemos que a Dios le agrada. Y uno va a la Biblia y uno dice, esto no le agrada a Dios. Es necesario conocer a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, de Agua Viva, y que es el mismo propósito de Dios, es que lo amemos con todo, ¿cierto? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Esto nos lo dice la palabra, que debemos amar a Dios con todo, sin reservas. Y Agua Viva, los muñequitos que tú ves en Agua Viva, que es como una representación de mi esposo y yo, nos llaman los teofilitos. ¿Y sabes qué teófilo quiere decir? Amigo o amante de Dios. Entonces el propósito es que todos amemos a Dios. Y si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos amar a Dios. Entonces, si queremos amarlo, hay que conocerlo. Y no hay otra forma sino es a través de la Biblia. Cuando lo amamos, se nos va a hacer más fácil obedecerle. Entonces mira la secuencia. Lo conozco, lo amo y lo obedezco. Es bien importante. Entonces vemos que María conocía las Escrituras. Este es un reto muy grande. Propóngase con todo el corazón a buscar cada día la palabra de Dios. También otro aspecto que vemos en María ya en Lucas capítulo 2, la vemos allí, donde ella da a luz a Jesús. Cuando ella da a luz a Jesús, nos dice la palabra en Lucas capítulo 2, del versículo 8 en adelante, nos cuenta que unos ángeles se le aparecen a unos pastores. Y estos ángeles le dicen a los pastores que ha nacido el Salvador y le dicen dónde lo pueden encontrar y se lo van a encontrar envuelto en pañales. Entonces, cuando ya los ángeles se van, ellos corren a buscar a Jesús y llegan donde está Jesús. Obviamente allí está María y ellos relatan todo lo que los ángeles le contaron. Y algo muy hermoso y es que dice que María guardaba todo en el corazón. Todas esas cosas ella las meditaba y las guardaba en su corazón. Es decir, cuando los pastores llegaron contando lo que los ángeles dijeron, ella se quedó meditando. ¿Y en qué se quedó meditando? En las palabras que el ángel le había dicho. Se quedó recordando. El ángel le había dicho, van a ser el Salvador. Tú vas a dar a luz al Salvador. Y llegan los pastores y le cuentan, unos ángeles se nos presentaron y nos dijeron que aquí había nacido el Salvador. Entonces ella se queda meditando en lo que le había dicho el ángel. Muy bien. Esto más adelante vamos a ver que ella también sigue guardando las cosas en su corazón. Era una mujer prudente, era una mujer que tenía la palabra atesorada en su corazón, que se afirmaba a las promesas, que su propósito principal era cumplir el propósito de Dios en su vida. Más adelante, ella ya tiene a Jesús y luego nos relata, ahí mismo en el capítulo 2 de Lucas, nos relata cuando ella lleva al niño a presentarlo al templo. Ella lleva a Jesús a presentarlo al templo cuando está bebé. Algunas personas me han dicho que esto es un símbolo del bautismo, pero no es así. No es así porque la Biblia nos deja muy claro que el bautismo es un acto
consciente y es para arrepentimiento de pecados. Entonces, un bebé no tiene conciencia de pecado. Aunque ha nacido con el pecado original, él no tiene conciencia. Entonces, el bautismo debe ser un acto consciente y la Biblia no lo muestra, donde uno decide, bueno, ya no quiero vivir a mi manera, yo quiero hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, quiero agradar a Dios, quiero darle la espalda al pecado, quiero cumplir el propósito de Dios. Y cuando usted está con esa convicción, es el momento de usted bautizarse y es algo que nace en tu corazón. Entonces, el bautismo es un acto para arrepentimiento de pecados cuando usted verdaderamente esté arrepentido. Que quede esto muy claro. Es más, el mismo Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Jesús tenía pecado? No, pero él mismo lo dice ahí. Yo estoy haciendo esto para darles ejemplo, para cumplir con la ley, porque aunque era 100% Dios, también era 100% hombre y él tenía que cumplir la ley. Entonces, cuando a Jesús lo llevaron bebecito al templo, era un acto de consagrarlo y esto aún se hace en las iglesias cristianas. Cuando tienen sus hijos bebés y los padres pues están en la fe y así, lo llevan y lo presentan en la iglesia como un acto de decir, mi hijo lo consagro a Dios. Y los padres se comprometen delante de Dios a guiar ese hijo en la fe, en la palabra de Dios. Como dice en Deuteronomio capítulo 6, del 5 en adelante, empieza a dar unas indicaciones de cómo los padres tienen la obligación de guiar a sus hijos en el camino de Dios, en el temor de Dios. Algo bien importante. Cuando María estaba allí con José y con el bebé y lo llevaron al templo, allí se apareció un hombre que se llama Simeón. Él era un profeta de Dios. Y resulta que Simeón, cuando vio al bebé, cuando vio a Jesús, empezó a proclamar unas palabras donde decía, Él es el Salvador. Pero hay una parte muy impresionante que es cuando Simeón le dice a María, una espada atravesará tu alma. Resulta que cuando yo leí esto las primeras veces o la primera vez, yo pensé que estaba profetizando sobre Jesús, que una espada lo iba a traspasar. Entonces yo pensé, sí, seguramente es la lanza cuando él estaba en la cruz. Pero no, le estaba diciendo era a María. Una espada traspasará tu corazón, tu alma. Aquí se está refiriendo y le estaba profetizando del dolor tan grande, tan profundo, tan indescriptible que María iba a vivir cuando viera a su hijo en esa cruz. Ya se lo estaba profetizando. Qué difícil. Pues que a uno le profeticen cosas bonitas y le digan, ay, esto es lo que Dios va a hacer contigo, tú eres la madre del Salvador, ay, pues qué bien, pero que le digan, tú vas a sufrir en gran manera y vas a tener un dolor tan intenso, no son muy buenas noticias. Aún así, ella guardaba todo en su corazón y seguía adelante cumpliendo el propósito de Dios. Después de esta presentación en el templo, ya vemos, la siguiente vez que vemos a María en la Biblia, es cuando Jesús se pierde, cuando a Jesús lo encuentran en el templo. Resulta que cada año José y María iban a celebrar la Pascua y resulta que hacían unas fiestas, unas prácticas pues que tenían religiosas muy importantes para ellos. Entonces resulta que iban con toda la multitud y ya cada uno iba para su casa, entonces iban todos en multitud. Se estaban regresando y resulta que Jesús no iba con ellos. Jesús se había quedado en el templo, pero María no se dio cuenta hasta el día siguiente. Al día siguiente, ¿dónde está Jesús? No está por ningún lado. No era que María fuera descuidada con su hijo, no, valga la aclaración, sino que en ese tiempo, ya al tener 12 años Jesús, pues ya tenía algo de independencia. Y ya no tenía que estar pues como tan aferrado al lado de la mamá y el papá, sino que podía estar con otras personas. Y
Ellos suponían que Jesús iba quizás con otros familiares, con amigos cercanos de confianza y se confiaron. El hecho es de que no encontraron a Jesús, se devolvieron, fueron a buscarlo y después de 3 días encontraron a Jesús en el templo. Y resulta que Jesús les estaba exponiendo las escrituras a los maestros de la ley. Jesús era un niño de 12 años, instruido en la palabra de Dios como hacen los judíos, y estaba exponiendo las escrituras, pero nos dice la Biblia que estos maestros de la ley estaban sorprendidos, deslumbrados al ver tanta sabiduría, tanto conocimiento, tanta gracia, tanta unción en Jesús. Y llega María y le llama la atención y le dice: hijo, nos tenías muy preocupados. Y él le dice: ¿no saben que es necesario que yo me ocupe de los negocios de mi padre? Ahí nos está mostrando el propósito que Dios tenía con Jesús, y dice que María y José de momento no lo entendieron, pero dice que María guardaba todo en su corazón. Luego, después de esto, vemos a Jesús en Juan capítulo 2 y allí vemos a Jesús y a María. En Juan capítulo 2, donde nos está relatando las bodas de Caná. Allí es donde Jesús convierte el agua en vino. Le invito a que todos los textos que yo le esté dando aquí, en lo posible, usted tome su Biblia, lo compruebe, lo estudie con más tiempo. Entonces allí hay una boda, se acabó el vino y María, muy diligente, muy servicial, se dio cuenta que había una necesidad. Y ella fue y corrió donde su hijo y le dijo: mira, les está faltando el vino, ¿puedes ayudarles? Aquí Jesús le da una respuesta que pareciera una respuesta irreverente, grosera a María, donde le dice: mujer. Jesús le dice a María: mujer, ¿qué tienes conmigo? Espera que la hora no ha llegado. Entonces María ya se va y le dice a los demás: hagan todo lo que Él les diga. Aquí vemos 2 cosas. Jesús le dice mujer. Nunca en la Biblia Jesús nos muestra que Jesús haya llamado a María mamá, siempre la llamó mujer. No es una falta de respeto, porque Jesús honraba y amaba mucho a su madre. Pero esto lo hizo quizás para nosotros llevarnos a entender, porque Él sabía que en estos tiempos, en los últimos tiempos, tristemente le iban a dar más honor, más honra, más gloria, más alabanza a María que al mismo Jesús, que fue el que dio la vida en la cruz por ti y por mí. Es triste porque aquí estamos estudiando a María, una mujer muy digna, muy digna. Nosotros no la reprochamos para nada, es digna de ser imitada. La Biblia lo dice, que la llamarán bienaventurada a todas las naciones y merece la honra. Pero ¿sabes qué? La Biblia deja muy claro que toda la adoración debe ser solamente para Jesús. Entonces es como la respuesta que podemos encontrar cuando vemos que Jesús en varias ocasiones le dice a María mujer, no le dice madre. Entonces es por eso. Ahora, ella va y le dice a los otros, le dice: hagan todo lo que les diga. María siempre, si creemos en María, vemos que María nos direcciona siempre a su Hijo, nos direcciona siempre a Jesucristo, siempre nos lleva a enfocar la mirada en el Hijo, no en ella. Y le dice a ellos: hagan todo lo que Él diga. Entonces allí Jesús hace el milagro. Aquí vemos también a María. Algunos dicen: ay, pero es que ella está intercediendo. Pero cada quien lo mira desde su punto de vista. Yo, conforme a la palabra, lo que nos enseña la palabra, les voy enseñando. Es más, aprovecho en este momentico. La Biblia dice que solamente Jesús puede interceder por nosotros. Entonces dicen: es que María intercedió ahí para que Él hiciera el milagro. No, María no es intercesora. La Biblia dice que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Allí lo puedes encontrar. Entonces, ya pasa esto, la vemos en las bodas de Caná, luego la vemos frente a la cruz.
Frente a la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, vemos cuando ella está ahí en la cruz hasta el último momento, desde que nació hasta que murió, estuvo todo el tiempo con Jesús. Y Jesús en ese acto de compasión la mira y ve también a su discípulo amado, a Juan, y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ahí Juan adoptó a María, la llevó a su casa y la cuidó como su propia madre. Jesús hasta el último momento estuvo procurando el bien de ella. Pues si la misma palabra nos dice que Dios tiene misericordia de las viudas, al parecer María ya en ese tiempo ya había fallecido José. Entonces, esto fue lo que Jesús hizo en la cruz. Hasta el último momento estuvo al pendiente de que ella estuviera bien, de que estuviera cuidada, atendida. Allí la vemos. Imaginemos ese cuadro, ese dolor tan profundo que ella estaba viviendo allí. Y en el medio del dolor estoy segura que ella adoraba, estoy segura que ella no cuestionaba a Dios. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Aunque a veces no entendamos lo que nos pasa y a nuestro parecer decimos esto no es justo, crea que hay un Dios grande, todopoderoso, maravilloso, que siempre está a su favor, que está procurando siempre su bienestar, que tiene planes de bien para su vida y no de mal. Y en medio del dolor, alabe y adore a Dios. Entonces, después de esto, ya dijimos que Juan 19, ya por último, la última vez que encontramos a María es en Hechos capítulo 1. Allí ya Jesús había sido muerto, ya había resucitado. Bueno, la Biblia nos relata que Jesús resucitó y estuvo por 40 días con los discípulos enseñándoles y todo esto. Y resulta que los discípulos estaban todos reunidos y explica, y ahí nos dice en Lucas 1, nos dice los nombres de los discípulos y luego dice, y estaban allí los discípulos de Jesús, las mujeres, María, la madre de Jesús y sus hermanos. Ahí lo aclara. Es la última vez. O sea que vemos a María de intercesora, en oración, sirviendo, conectada en todo lo espiritual, honrando a su propio hijo, sirviendo a Dios en todo tiempo. Así vemos a María. Quiero aclarar también algo acá donde dice que sus hermanos. María tuvo otros hijos. Ahora, eso no está mal. Cuando decimos que María tuvo otros hijos, primero lo dice la Biblia, ¿cierto? Entonces es bueno que usted tenga esto presente. No lo inventamos nosotros, nada de esto, sino que la misma Biblia lo dice, pero no lo decimos para dañarla, para dañar su imagen, no. De hecho, ella como buena esposa, ella cumplía su rol de esposa y tuvo otros hijos. A Jesús lo tuvo de una manera virginal, como Dios demandaba, pero luego de esto, ella tuvo otros hijos. Y esto lo dice Mateo 1, versículo 25, dice que José tuvo relaciones con ella después de que tuvo a Jesús. También vemos en Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, ahí dicen, y no se llaman, este no es Jesús, el hijo de María, de José, y sus hermanos no se llaman Simón, Judas, bueno, da unos nombres, y luego dice, y sus hermanas también están aquí con nosotros. Registra que Jesús tenía unas hermanas y unos hermanos. También en Gálatas 1:19, el apóstol Pablo lo dice. Y dice, no había otro sino solamente el hermano del Señor. Habla de que el hermano del Señor. Y en Juan capítulo 7, versículo 5, dice que los propios hermanos de Jesús no creían en él. Entonces, yo hablando de esto con otras personas, me decían, no, es que esos hermanos, cuando dice ahí hermanos, son los discípulos. No, porque los discípulos sí creían en él.
pero aquí está aclarando muy bien que sus hermanos no creían en él. En fin, hay muchos textos donde muestra que María sí tuvo otros hijos, o sea que se derriba ese argumento, esa mentira, con todo el respeto, pero es una mentira de que la Virgen fue pura y virgen por siempre. No, ella fue virgen para cumplir el propósito. Que ella es la intercesora, que ella intercede por nosotros. No, ella sí está en el cielo, pero ella no puede interceder por nosotros. El que intercede por nosotros es Jesucristo, donde dice la Biblia que solo hay un Dios y solo hay uno que puede interceder por nosotros y es Jesucristo. No hay otro, lo dice la Biblia. También nos dice que la Biblia no habla de la asunción de María. No sé si tú has llegado a escuchar que María no murió, que ella es un dogma de la Iglesia Católica, donde dicen que ella subió en cuerpo al cielo, que ella no vio la muerte. Pues realmente esto no lo dice la Biblia. La Biblia sí nos habla de un hombre que se llamaba Enoc y otro que se llamaba Elías, y literalmente nos dice que ellos no vieron la muerte, que ellos ascendieron al cielo en cuerpo. Ellos sí ascendieron al cielo así. Entonces yo me pregunto, si María también hubiera ascendido a los cielos en cuerpo, la Biblia lo registraría, porque si registró esas otras dos personas, ¿cómo no lo va a registrar a ella? Entonces es algo que también no está basado en la palabra de Dios. Mi deber es compartirte a ti la palabra tal como está escrita. El deseo de mi corazón es que tú la recibas con gozo, con amor. En ningún momento quiero ofender, quiero herir, no. Pido disculpas si lo hago de alguna manera, no es mi intención. Y como les digo, todo lo sustentamos con la Biblia. Nada es mi parecer o lo que yo creo. Todo está sustentado en la palabra de Dios. Y bueno, aquí terminamos la enseñanza de María, donde la vemos a ella como un símbolo de adoración, una mujer que conocía las Escrituras, una mujer que era humilde, una mujer que vivía en obediencia, una mujer que era servicial, una mujer que fue sufrida, una mujer que lo rindió y lo entregó todo con tal de cumplir el propósito de Dios. Tanto que aprender de ella. Una mujer que nos debemos proponer a imitarla. Sabemos que el máximo que debemos imitar es a Jesucristo, pero ella también es una mujer digna de ser imitada. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima entrega nos vemos. Bendiciones.